aproximadamente 100, casi 50-50, quinto y sexto de primaria. La herramienta utilizada, Archirola, un juego que combina, que nació en Archañaga, en Álava, y combina cabeza, pie y mano, una especie de mezcla entre voleibol, balonmano y fútbol, muy curioso, y que ofrece muchas posibilidades. Quería también empezar por el lado etnomotriz y me traje a la Castola al creador, a José Ramón Rey, y él fue el que introdujo el Archirola como él lo concibió. A esta modalidad le hemos llamado modalidad libre. Después les di la herramienta a los niños y a las niñas para que la fueran cambiando y transformando y adaptando y hacer su traje. Es decir, ellos fueron y ellas los protagonistas de ese cambio en la lógica, de esos pequeños cambios que iban a producir otros cambios a nivel emocional y relacional. Y ellos también iban a ser los observadores y observadoras. Entonces, lo que hicimos es una metodología de acción-reflexión. Juego, observo, veo el juego, yo voy a jugar y luego reflexiono sobre esa experiencia que he tenido. De tal forma que al finalizar la clase, todos habían sido observadores y jugadores, todos habían pasado por ese proceso de observar y jugar y todos iban a reflexionar, no solamente sobre su impacto emocional, sino también sobre el impacto que se está produciendo en las relaciones. Aquí tenemos la estructura. Esto se lo explicaba al principio del proceso, que duró unas 12 semanas, y donde ellos asumían ese rol protagonista. Bien, ¿qué objetivo nos planteamos? Bueno, queríamos observar. Queríamos observar qué pasaba cuando jugábamos a Chiquirola. Queríamos evaluar también esa participación. Pasaba con niños y niñas. El componente de género fue importante. Queríamos analizar qué pasaba con las emociones. Y para ello usábamos un instrumento que llevo años usándolo y que yo llamo foto emocional. Es algo muy sencillo, muy sostenible, muy rápido. Terminamos una actividad, una tarea, un juego, y yo les pido que me devuelvan la imagen de su emoción, de cómo se sienten, y les digo simplemente que se sitúen. Cuando me interesa saber emociones positivas y negativas, pues hacemos los espacios. Pero si estoy dentro del gimnasio, que tengo colocado a izquierda y derecha las 3 emociones con las que llevamos casi 6-7 años trabajando, es muy fácil para ellos situarse debajo de la emoción y para mí hacer una foto. Eso le lleva unos 5-8 segundos, un poco más. Bien. Y sobre todo queríamos promover un aprendizaje democrático basado en la acción-reflexión. Es decir, las decisiones que íbamos a tomar después de la sesión iban a ser, se iban a apoyar en esas reflexiones, en eso que había vivido y en eso que había observado. Aquí tenemos el proceso. Se generaban pares de observador, de científico-científica, jugador, que anotaba simplemente una ficha muy sencilla, aplicable y sostenible para niños y niñas de quinto y sexto, donde iban a apuntar cuántas veces tocaba la persona que observaba el balón, cuánto pasaba con el pie, pasaba con la mano o pasaba con la cabeza. Sencillo, fácil, y lo hicieron. Y entonces ese era el proceso. Estos procesos duraban 5 minutos. Tenía siempre esa duda del compromiso motor, con el que nos estamos peleando siempre. Entonces era un proceso cíclico de 5 minutos, observo, 5 minutos juego, 5 minutos observo, bueno. Y así se pasaba la clase. Y luego había un periodo final para la foto emocional y para la reflexión grupal. Que era una reflexión muy viva, porque acababa de ocurrir, lo teníamos muy presente. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Empezamos sabiendo que era la Chiquirola, conociéndolo, jugando y adquiriendo esa herramienta, que luego íbamos a transformar. Bien, eso fue la primera sesión, nos llevó 1 o 2 sesiones, quiero recordar. Tenían claro cuál iba a ser el proceso, cómo tenían que recoger los datos, cómo se tenían que emparejar, bueno, y empezamos a jugar. Terminó la primera, segunda sesión, recuerdo, y empezaron a salir cosas de esa reflexión. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que en la primera sesión los chicos dominaron el balón completamente, dominaron los espacios, no contaron mucho con las chicas, fue una participación muy escasa. En el impacto emocional apareció mucha frustración por parte de las chicas al ver que no contaban con ellas, y decidimos hacer algo. Yo les proponía propuestas y surgió la idea, bueno, ¿qué te parecería, Sara, si antes de meter el primer gol
todos los del equipo han tenido que participar en la jugada. Por lo menos una vez. Se votó y se aceptó. La siguiente sesión inauguramos la segunda modalidad. ¿Qué tenéis ahí? La segunda modalidad, todos tienen que participar en la jugada de gol, pero no en las siguientes. El impacto emocional fue brutal. Las chicas volvieron a sentirse muy mal, porque descubrieron que solo contaban con ellas por obligación y no porque querían. Y en la reflexión se puso en cuestión esa modificación de la arquitectura. No estaba consiguiendo nuestros objetivos, que era un bienestar emocional y racional. Bueno, surgió otra idea. No. Lo que vamos a hacer es que todo el mundo participe en todas las jugadas de gol. Es decir, un gol no es válido si alguien del equipo que ataca y mete gol no ha tocado el balón. Digo, vale, bien, perfecto. Se vota. Democrático. Aceptamos. Lo probamos. Tercera modalidad inaugurada. Todos tocan el balón antes de cada gol. Funciona. Disminuyeron las emociones negativas. En las fotos emocionales luego lo veremos. Aumentó el bienestar relacional. También se vio en los comentarios y en la pequeña terapia que hacíamos al final. Bueno, que la cosa iba bien. Pero en las observaciones que hacíamos en las fichas veíamos un predominio del uso del pie, muy escaso uso de la mano y para nada la cabeza. Teníamos que tomar decisiones. Propuesta. ¿Qué te parece si el primer gol tiene que ser por la mano? Que vemos que es un recurso muy interesante en este juego, en nuestras propuestas. Y si el segundo es con el pie y el tercero obligatoriamente es con la cabeza. Digo, me parece muy bien, pero en 5 minutos me parece imposible. Tenéis 5 minutos. Dice, bueno, no pasa nada, Joseba, esto vamos a seguir jugando. Tenemos 3, 4, 5 oportunidades. ¿Qué te parece si los encadenamos? Digo, perfecto, probamos. Oye, funciona. Los análisis nos han demostrado que esa modalidad pactada, democrática, fruto de la reflexión, fue exitosa. Aquí tenemos las gráficas de participación. Vemos que la mayor existencia la gestionan los niños. Les cuesta no monopolizar el baile. Pero les estoy pareciendo cada vez más interesante las diferentes modalidades hasta que llegan con la cuarta modalidad, en la que a ellos también les suponía un gran reto el hecho de tener que meter el primer gol con el pie, el segundo con el primero con la mano, el segundo con el pie y el tercero con la cabeza. Y no os podéis imaginar los saltos de alegría cuando hubo un equipo, varios, en 5 minutos consiguieron 3 goles, como estaba estipulado en las reglas que ellos habían marcado de memoria. Y se observó también que a nivel emocional, el impacto emocional estaba siendo estratégico. Y en los comentarios lo que aparecía verdaderamente es que sí se sentía ya parte del grupo. Ya no aparecía esa obligación de decir qué pasar. No, estábamos construyendo. Estamos trabajando en equipo, estamos construyendo y nos estamos uniendo a las normas, a las reglas pactadas con nosotros, creadas por nosotros, modificadas por nosotros, y esto estaba resultando. Los chicos así también lo entendieron. Y ya iba la cosa avanzando. Bien, aquí tenemos la evolución del uso de pie, mano y cabeza, y todo esto sale de los datos de ellos. Ese es uno de los puntos débiles de este proyecto. ¿Hasta qué punto me puedo fiar yo de los datos que toman ellos si no he grabado ninguna sesión? Pero está claro que me ofrece una tendencia, una perspectiva que yo creo que es válida. Y yo creo que cuando se investiga con niños y niñas de 15 años es interesante darle valor a esa perspectiva. Evidentemente que los datos emocionales o las fotos emocionales, eso sí son exactos. Ahí no tengo ningún problema, ahí no hay difícil haber certidumbre ahora de qué emociones digo. Pero lo que yo estoy viendo es los que se me posicionan en las emociones positivas y en las emociones negativas. Y eso está ahí. Esto ya podríamos sacarle algún pero, que lo sacaremos. Bien, veis, curioso, en las chicas, siempre que aparecía una modalidad nueva que se pactaba, siempre era la más aceptada. Es curioso, es que esas modalidades que se pactaban se estaban ajustando para intentar ese bienestar emocional y relacional también. Y el otro factor que apareció en algún comentario fue ese reto. Es que eso es interesante esto de poder conseguir en 5 minutos esos 3 goles utilizando pie, mano y cabeza. Bien, aquí tenemos la evolución de las emociones positivas y negativas y podéis ver que en la cuarta modalidad estábamos consiguiendo lo que estábamos buscando. Ahí tenemos lo que es una foto emocional
son 10 segundos, 4 segundos, 5 segundos, es muy visceral. Hemos terminado, nos hemos peleado y ahora nos hacemos la foto. Es verdad que a veces hay unos pequeños contagios emocionales, empáticos, y cada uno se mueve de una emoción a otra, pero eso también es la realidad. Bien, en cuanto a las modalidades elegidas, podéis ver lo que pasa en las diferentes modalidades. Como he dicho antes, siempre la tendencia fue elegir esa modalidad en la que mejor nos sentíamos todos. No solamente los chicos, no solamente las chicas. Bien. Foto emocional, reflexión. Lo que me parece más interesante de la foto emocional y la pequeña terapia reflexiva es que primero me miro a mí mismo cómo me siento, estoy viendo cómo se han sentido los demás, reflexiono en base a cómo yo me he sentido y veo cómo son las reflexiones de los demás y las oigo. Y eso nos parecía que era un elemento muy importante, un elemento oral que se hacía en el momento y que se significaba en la decisión que vamos a tomar al final. Aquí lo que he hecho es un extracto de una de las sesiones, cuando todos teníamos que tocar el balón antes de cada gol, y con la que lo que he hecho es un análisis en base al documento de Pérez de lógica interna y lógica externa, y lo que podéis ver a la izquierda es de qué hablábamos cuando estábamos dando significado a la emoción que habíamos sentido. Cuando yo me situaba en la emoción positiva o negativa, ¿por qué me situaba ahí? Y lo que veíamos es que las chicas estaban hablando siempre de la lógica externa, de las relaciones, o sea, de las personas. Y los chicos hablaban más desde la lógica interna. Les importaba mucho más el juego, más que la relación que estaban estableciendo con sus compañeros. Y a la derecha tenemos qué pasaba o a qué aludíamos cuando estábamos decidiendo qué modalidad nueva íbamos a implementar, cómo íbamos a variar, qué le íbamos a hacer a esa herramienta, dónde, en qué tecla vamos a tocar para que todos estuviéramos pues bueno, en un contexto mucho más agradable, ¿no? Y ahí sí que estábamos viendo que para los aquí tenemos, ¿no? Eso, para los chicos llegó un momento en el que casi era igual de importante la lógica externa que la lógica interna. En las chicas, curiosamente, lo que más me interesaba era modificar ese juego para que yo ahí me pudiera sentir mejor. Y ahí se ve en la gráfica de arriba como la lógica interna pesaba mucho más. ¿Vale? Y también fue interesante ver a quién estábamos aludiendo cuando hablábamos. Hablábamos sobre emociones y cuando hablábamos sobre relaciones, y se veía claramente que la lógica externa pesaba más. Es decir, que estuvieran moviéndose en esas cuatro lógicas, siempre en ese paradigma de lógica interna y lógica externa. Conclusiones. Bueno, este diseño reflexivo nos llevó a una mayor inclusión y equidad, nos llevó a una participación más equilibrada y a un bienestar que fue aumentando, ¿no? No de manera igual en los dos géneros, pero bastante parecido. El juego, al final, la herramienta ha sido ese motor que ha provocado esa mayor inclusión y ese aprendizaje compartido, no solo aprendizaje emocional, relacional, sobre la estructura de los juegos y sobre ese poder que tienen ellos y ellas de transformar lo que nosotros les damos, con unas intenciones, pero que luego la realidad nos está dando otras evidencias, ¿no? Hemos interpretado las conductas motrices, las hemos adaptado y transformado y hemos intentado que todo ese proceso fuera un proceso sostenible, replicable para profesores, profesoras que igual en un momento no están en este mundo de la investigación, pero que pueden acercarse de una manera fácil y sencilla. Pues eso me iba a decir es que el casco y no me escuchan. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Joseba. Damos la palabra a la siguiente intervención, que la va a exponer Keral junto con Silvester. Hola, me llamo Keral y voy a presentar un trabajo que ha realizado el equipo de Silvester y colaboradores. En la primera parte vamos a ver unas evidencias y la segunda parte es dar un poco el enfoque que realmente se trata del bloque que estamos ahora tratando, que es lo de observar. Bien,
Inicialmente, ellos, el estudio que intentan preparar es para dar respuesta a los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo enfocándose en los objetivos de salud y bienestar y el de educación de calidad. Partiendo de la pedagogía de las conductas motrices y sabiendo que a partir de esta pedagogía nos podemos centrar en identificar para cada una de las personas que estamos trabajando, observando como docente, ver su toma de decisiones, sus emociones y también al nivel relacional que se da en el espacio de juego. Partiendo de los 4 dominios de acción motriz, en este caso el estudio lo que se hizo fueron presentar 8 sesiones, 2 de psicomotores, 2 de cooperación, 2 de oposición, 2 de cooperación, oposición y luego con y sin competición, cada una de ellas. A partir de aquí, ¿qué nos dice la teoría? Que estos dominios de acción motriz generan diferentes intensidades emocionales. Vamos a ver si es verdad. Inicialmente, ellos lo que detectan es que todos los juegos, cada uno de ellos de las dimensiones, sobre todo a nivel sin competición, genera emociones positivas por encima de las demás. No sé si también podemos identificar aquí en este caso, a nivel de competición sin competición, también son los que generan emociones negativas inferiores. Como profesores tenemos aquí una radiografía para poder aplicarlo en el aula. Un poco, ¿qué es lo que voy a encontrar? Las emociones positivas se dan siempre por encima, pero sé que depende si tengo competición o no, habrá unas emociones negativas que incrementan o disminuyen. Bien, a partir de aquí vamos a plantearnos un poco cómo yo puedo observar, identificar como docente este tipo de emociones. ¿Dónde voy a poner la lupa? En este caso, que tengo un espacio, que es mi laboratorio, donde van a pasar cosas, donde voy a escoger el juego, con sin competición, sé que va a haber unas intensidades emocionales. ¿Qué observo? Hay diferentes momentos clave. En este caso, para los juegos con competición, el momento clave sería la interacción de marca. Y para los juegos sin competición, el cambio de rol. Es donde el docente debería poner la lupa y fijarse qué conductas se están dando en ese momento para identificar qué pasa. Bien, una vez vemos estos momentos, es también importante intentar interpretar exactamente qué es lo que hay, porque la observación es impersonal. Yo puedo pensar que hay una situación y luego hablo con esa persona y me dice otra cosa. Pero para el nivel observacional, aquí he preparado diferentes imágenes. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de interacción de marca, vemos dos imágenes. No sé si se ve muy bien, ¿eh? Aquí veríamos una jugadora con el balón súper contenta con un gesto de victoria, alegría. Probablemente ahora si yo le paso o estoy observando esta situación, veo que está feliz. Pero ¿qué pasa en contrapartida con el equipo que está perdiendo? Las otras dos imágenes no se ven muy bien, pero aquí tengo una chica que comunicación no verbal me está indicando de hombros hacia adelante, cabeza hacia abajo, me identifico directamente que aquí está pasando algo. Hay una emoción negativa, una decepción, una derrota que se puede tratar desde la en este caso como profesores. Lo mismo pasa en la siguiente imagen. Un jugador, en este caso fue un partido hace pocos días, que el chico se levantó con el pie derecho y marcó un montón de goles. Súper feliz. Y el equipo rival no le salía ni una. Vemos clarísimamente que la cara nos está indicando de otra vez. No, por favor. Aquí podemos hacer, como docentes, un poco intervenir, identificar estas emociones. Seguidamente tengo un vídeo que también se puede identificar, que es como ejemplo de los juegos sin competición, con el cambio de rol. Vamos a ver qué pasa con una jugadora, son 40 segundos. Imaginaros, en 40 segundos lo que puede pasar. Es el juego de los cántaros, gato y ratón. En este caso es la variante, que es en el momento que el ratón se coge al cántaro, la persona que sale del rol pasa a ser pasa a ser gato. Y la persona que estaba persiguiendo, que era el gato, pasa a ser ratón, se tiene que escapar. ¿Qué pasa cuando en el juego esa persona no es capaz de hacer ese cambio? Pues ahora lo vamos a ver. Aquí inicialmente vamos a ver que aquí se produce un cambio y es esta chica de gris. Ahora vamos a ver cómo esta chica la atrapan, pasa al rol de perseguidora, pero fijaros que todo el rato se irá acercando a la persona que va a salir. Al momento que se acerca, claro, la otra persona sale persiguiendo, la pilla rápido. Hasta que aquí en ese caso, nuestro compañero Pérez, es la persona que está llevando
mirando la cámara en este momento, se da cuenta de lo que está pasando y le da tiempo de respuesta a la chica. Y fijaros la reacción. Aquí, ¿qué podríamos decir? La chica, no se oía el audio, el audio, los compañeros estaban diciendo: la killer se está tirando a la muerte, ¿por qué no te apartas? No te tires encima. Claro, la chica se estaba poniendo nerviosa, emocionalmente estaba, me lo estoy pasando bien, pero ostras, los demás están riendo de mí, estoy nervioso, me lo estoy pasando mal. Pero le da un poco de espacio, la chica decide, y en vez de cogerse a su carro, se tira a su tabla de salvación. Aquí podemos identificar una emoción que podríamos decir un poco por encima de la que tocaría, las decisiones políticas, sin pensar que la otra persona se cae. Bien, pues nosotros como docentes tenemos que guiar a estas personas a intentar regular esas emociones, es decir, vale, estás pasándolo mal, te están a punto de pillar o tienes la sensación o el momento de puedes salvarte, no es necesario tirarte, puedes cogerte, puedes actuar de otra forma. Y un poco pues es la presentación. Y a partir de aquí dejo el debate, que si creéis que hay a lo mejor otro modelo, otro momento interesante donde poner la lupa para identificar cositas que pueden pasar en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Bueno, dos presentaciones distintas, complementarias. Estamos abordando ese tema, el gran desafío desde este enfoque. Captar significados para educarlos, para transformarlos, para optimizarlos, lo que acompaña a la conducta motriz. Claro, si captar significados significa intentar acercarnos a la vivencia de la persona, claro, eso no es visible desde fuera. ¿Cómo hacerlo? Podemos encontrar algunos indicios, podemos buscar pistas haciendo de detectives, pero ¿cómo terminar de ver eso? Es entonces cuando el alumno nos tiene que decir cosas, si es el alumno, nos tiene que explicar cosas. Alfredo esta mañana hablaba de algunas estrategias, ¿no? Y va preguntando, los alumnos responden y él lo apunta y en un papel de embalar, cartulina, y lo va poniendo. Por ejemplo, lo verbaliza porque si no, es imposible verlo. ¿Bien? Joseba nos ha hablado de que también respondían un cuestionario, algo por si ha pasado desapercibido o no lo terminamos de tener claro. Nosotros en su día, cuando participamos de un proyecto I+D+I, intentamos sistematizar los significados emocionales. Y cuando Joseba nos ha dicho que hay significados que apuntan a la lógica interna o a la lógica externa, muy clarito. Si el significado está asociado a algo que forma parte del contenido de las reglas cuando se pone en acción, eso es lógica interna. Si yo digo que me lo he pasado bien porque me gusta cooperar, es lógica interna. Si digo que me lo he pasado bien porque he sabido ocupar bien los espacios, es lógica interna. Si yo digo que me lo he pasado bien porque me ha gustado ganar, es lógica interna. Bien. Pero yo puedo decir, me lo he pasado bien porque me gusta jugar con mis amigos. Las reglas no me hablan de amigos, eso es lógica externa. Si yo digo, me lo he pasado bien porque el hecho de que haya balones de diferentes colores de la marca Nike me gustan muchísimo, eso es lógica externa, de una marca. Si yo digo, no lo he pasado bien porque esta instalación para mí no es muy bonita, eso es lógica externa. ¿Qué es lo que ocurre? Que depende del contexto y del significado de las personas que intervienen, el significado que expresan, que no lo vemos, pero que nos lo declaran, puede estar asociado a aspectos de dentro de la actividad o de fuera. ¿Y qué es lo bonito? O uno de los hallazgos que hemos encontrado, que después de poner en práctica el mismo tipo de juegos, de situaciones, en diferentes lugares, incluso países, en muchas ocasiones, vemos que la mayoría, no siempre, pero en muchas ocasiones, la mayoría de los comentarios hacen referencia a la lógica interna. Reflexión. Es la situación motriz, es el juego, el que origina, el que desencadena el significado de esa vivencia emocional, más que el profesor, más que otros aspectos externos. Y es entonces cuando se confirma la hipótesis o la sentencia, la aseveración de Pierre, que nos dice que el principal educador, más que ser el maestro, es el propio juego. Iría por ahí, ¿no? Por ejemplo,
Pues fijaros cómo el ver cuando una persona, incluso con comentarios muy breves, me lo he pasado bien porque me gusta competir, pues ya está declarando, la persona no es consciente. Diríamos que la emoción es algo que surge rápidamente, el sentimiento sería la cognición de esa emoción. Cuando yo tomo conciencia, lo paso por el filtro cognitivo, el córtex central, frontal, y a partir de ahí razono, pero lo razono sin pensar. Por lo tanto, estoy declarando lo que me ha aportado esa vivencia primera. Es una manera de poder entrar como estrategia, en desvelar algo de ese significado. Porque desde fuera una cámara no lo hace. Y ese es el tema de ahora, de este bloque. Paco no va a presentar su PowerPoint ni su documento, pero sí que lo tenemos todo. Explico. Paco no nos va a presentar ningún PowerPoint, ningún documento, que lo tenemos todos. En el librito de resúmenes que os entregamos está todo el contenido de Paco, donde él, ejerciendo de persona activa, no para aprobar o suspender, sino para estar en la vida, él en su localidad, y también ya empezó aquí en el centro, ha hecho toda una serie de experiencias con esas prácticas motrices que él acuña introyectivas, que nos invitan a hacer un viaje hacia el interior nuestro, hacia el interior, y que eso supone el viajar a un mundo infinito donde se toma conciencia de muchos aspectos que ahí ocurren. Paco, esta mañana, con esa pausa activa, nos ha abierto la puerta a ese aperitivo de lo que significa tomar conciencia, y en el documento que tenemos ha sistematizado un modo de interpretar aquello que no se ve directamente y que emplea habitualmente. Y hoy en el taller, las personas que hagamos el taller, pues también nos ha dicho de tener en cuenta alguna hojita tal para terminar de darle en la práctica ese enfoque, ¿no? Por lo tanto, Joseba trata temas emocionales. Ahora, en la segunda intervención, que era Silvester, también vinculados a lo que sucede en el juego. Recuerdo esa situación que pudimos estar viviendo con una GoPro en vivo y en directo. Y habría otros temas, como serían los principios de acción o aspectos más de estrategia, táctica. Habría otras cuestiones, como sería todo el apartado de introyectivas, donde ahí no hay competición, donde ahí no tiene sentido el resultado, digamos, sobre ganar o perder, sino sobre el proceso que nos lleva a crecer como personas. Bueno, pues 3 ejemplos, no sé si quieres, Paco, apuntar algo al respecto, para abrir el debate sobre, fijaros, esta mañana diríamos, el profesor e incluso entrenador, ¿qué hace? Se plantea unos objetivos, muy bien. No todas las situaciones sirven, se va a buscar las situaciones cuya lógica activa aquel grupo de problemas que quiere plantear esa persona a sus alumnos o jugadores para que se pongan a prueba. Muy bien, ya lo tenemos, pero ahora ya sí, ahora ya estamos hoy, ahora en este bloque, ya estamos en clase, ya estamos en la cancha, ya estoy en el entrenamiento, ya estoy ahí, o en una sesión de autoexploración, ya estoy ahí. ¿Qué hago? Si yo no hago nada, significa que simplemente anoto cosas, y no pregunto nada al alumnado, ni a los jugadores. Si no pregunto nada, diríamos que no estaríamos entrando en ese significado, porque no se ve. Podemos hacer de detectives y sospechar, pero eso no es suficiente. Eso lo deberíamos tener claro. Y eso es un apartado, una limitación o un requisito que debemos vencer si queremos ser coherentes con la pedagogía de conductas motrices. Y ahí viene la metáfora del mecánico. A mí mi coche, mi carro, tiene problemas, abro el capó, miro, no veo nada, llamo al mecánico. Viene, biomecánicamente utiliza los mismos grupos musculares, abre el capó, ve cosas y encuentra la solución. Necesitamos ser mecánicos de nuestra profesión para ver, para saber dónde ver y ver. Si yo solo utilizo la cámara y solo tomo nota de cuántas veces ha lanzado a canasta y ha marcado 20 canastas o 10 goles, bueno, estoy mirando sin lentes. Necesitamos utilizar las lentes que nos acerquen a captar el significado. Y eso, esta mañana hablaba Joseba de la parte del currículum oculto, y Tony y los demás que habéis intervenido, pues ese es el gran desafío.
estamos planteando una educación de significados, de transformar significados. Y si no me lo cuenta la persona que lo ha vivido en primera persona o no lo termina de expresar de algún modo, no lo podemos hacer. Pues esta sería la discusión que yo invito a que podamos ahora compartir sobre si hay alguna duda, si queda claro qué significa, ¿no?, ese ejercicio obligatorio de interpretar las conductas motrices, interpretar qué significado tienen las personas cuando experimentan cualquier tipo de experiencia motriz, y yo creo el gran desafío, transformar. Donde no hay comunicación, que haya. Donde no hay respeto, que haya. Donde no hay un plan estratégico, que exista. Donde no hay regulación emocional, que exista. Donde no hay una relación socioafectiva interesante, que exista. Donde no hay riesgo y queremos que haya más riesgo, todo eso, transformar. Según nuestro proyecto pedagógico, el nuestro, el de nuestro centro, o para la institución para la que trabajamos. Para buscar ese ciudadano-ciudadana que en teoría, ahí donde estamos ubicados, queremos que vaya en esa orientación la persona creciendo. Por lo tanto, estamos ya ahí, ¿no?, interviniendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Alfredo como profesor? ¿Qué hace María como profesora? ¿Qué hace también David, Pedro, cualquier persona de los que estáis ahí cuando ejercéis como profesores? No hablo de la universidad nosotros, sino que está ahí, o Paco cuando está con ese grupito, el panadero, carnicero y la vecina de al lado, peluquera, ahí. ¿Qué hacemos? No somos investigadores, pero no significa que no nos podamos basar en evidencias científicas. O sea, no debemos pretender decirle al profesor, mire usted, va a firmar 30 segundos, va a hacer una hoja de observación validada, va a observar segundo a segundo cada uno de sus alumnos y después de medio año va a publicar 4 artículos. Eso no es, no. Vamos a decir, cuando abra el capó, ¿qué mirar? ¿Qué mirar? Sin ser investigador. Bueno, pues es eso. Abrimos la puerta y Paco, está usted invitado a intervenir. Deseaba comentar el ejemplo que has dicho del mecánico y yo me parece muy bien porque la conclusión que seamos todos mecánicos, eso no estaría de acuerdo. Porque el mecánico no solamente mira, también oye el sonido del motor, también cómo huele el escape del tubo. Así que hay que hacer otras cosas también. A mí me ha parecido muy interesante las dos presentaciones de Joseba y también de Keral. Primero porque en el caso de Joseba no es habitual, o al menos yo no lo había oído hasta hoy, ni lo he visto, ni lo he leído. Y algo que es muy importante para entender primero que es la abstracción del concepto de conducta motriz, que no solamente hay que entender con la razón, hay que también, sobre todo, cómo se puede sentir, cómo uno lo puede incorporar como algo suyo, no solamente un pensamiento, como si fuera tu corazón, o si fuera tu estómago, o si fuera las tripas, que hacen ruido, que se desplazan, emiten gases, etc. Así que Joseba varias veces hablaba de que las niñas se sentían desplazadas o no interesadas o marginadas, o incluso él como docente ha manifestado varias veces que yo sentía que pasaba una cosa u otra. Entonces, esta mañana ha citado nuestro querido amigo José Hernández Moreno Antonio Damasio, hablando precisamente del sentir, ¿no? El sentir, cómo abre las puertas en el saber. Entonces, en la segunda intervención
ese estudio sobre las emociones, claro, Queralt y su compañero Silvester se fijan sobre todo en los indicadores o señales, o digamos, como dicen los biólogos, los marcadores somáticos, como en praxeología hablamos de los praxemas. Y estos son señales que nos acercan al fenómeno. Pero claro, no puede ser como un modelo o un cuestionario o algo que te da unos datos y tú los intervienes los profesiones. Se trata de que necesitamos la versión del actor, la experiencia subjetiva, llámese preguntando, llámese hablando, llámese haciendo entrevistadas, o bien recogiendo un diario mínimamente, o porque muchas veces el sentir, si uno presta atención, inmediatamente se expresa por dentro del cuerpo, que da sensaciones de todo tipo, cientos, miles, incluso infinitas. Así que esas sensaciones, las que te marcan dónde está tu existencia en ese momento, en esa presencia. Entonces, sentir es una primera condición para una abstracción tan rara, porque lleva 56 o 57 años publicada, y no se aplica, que yo sepa aplicar de una manera. Y no se aplica porque da miedo, porque esa pedagogía da mucho miedo, porque te descoloca totalmente. No puedes pensar las cosas como lo haces, porque entonces la vida lo que hacemos es pensarla o la imaginamos, pero no la sentimos. Y lo que haremos esta tarde es sentir las conductas emocionales, sentirlas, porque si no las sientes, no las incorporas a ti mismo. Y cuando está incorporada en tu persona, tu vida se transforma maravillosamente. Es otra vida. No salen las películas. Así que lo que hay ahí es una serie de apuntes que yo utilizo, que no son eso, que es indicadores, señales, como las señales de tráfico. Ojo, ya se aproxima una curva peligrosa, con cuidado, hay un stop, hay que viene un semáforo. Estos son. Así que el docente, el entrenador o el investigador tiene que saber que todo lo que estás haciendo es una aproximación a una realidad sintiente. Y necesitamos la declaración del actor, que tú ves que está muy alegre en principio, la cara expresa una emoción, pero cuando una sensación mucho más profunda pues puede expresarse de esa manera, se puede sentir mejor con una tensión, con una relajación o acercándote por otro tipo de cosas. Así que por eso que he visto que ponéis en un dibujo de estos, en una diapositiva, pues que vamos a observar la conducta motriz. La conducta motriz no se puede observar. Precisamente la conducta motriz incorpora el comportamiento motor, pero a pesar de ahí viene un universo maravilloso, inmenso, que no se puede ver por muchas fotografías que tú hagas, muchas resonancias y muchas cosas. Tienes que sentir. Entonces necesitas el testimonio escrito, oral, como sea, de esa persona.
hay modos breves o más prácticos de recogerlos, ¿sí? Pero vale la pena, vale la pena. Así que yo lo que veo en estos apuntes, todos los que he escrito es porque he recogido evidencias de que eso ha sido así. Y tengo testimonios de personas que han manifestado eso. Por eso guardo un montón de testimonios que seguramente los utilizaré en otra vida, porque este ya no es tiempo, pero eso es necesario. Y entonces creo que encontramos en un mundo totalmente confusos. Y seguimos hablando de educación física como en el siglo XIX, cuando lo físico era lo tangible, ya está, y entonces funcionábamos como un reloj. No, hoy tenemos muchas evidencias científicas de que no somos un mecánico, sino que sentimos y que tenemos sensaciones subjetivas y la experiencia, tenemos experiencias, las podemos contar, y con esas experiencias vitales podemos ayudar y acompañar al estudiante o al alumno para llevar un proceso de optimización constante y casi diaria de sus conductas motrices. Porque cuando uno está allí, dices, joder, yo tengo 80 años y no me había enterado, joder, macho, pues me quedaron unos meses, un mes o lo que sea, pero valdrá la pena. Entonces, descubrirte qué sientes, qué hay en ti. Generalmente estamos con los pensamientos, con la presión de los arquetipos culturales que nos condicionan muchísimo o totalmente, pero gracias a una cosa tan sencilla como la respiración, que es mecánica, tú puedes ejercer tu poder para durante unos segundos, cuando a ti te interesa o cuando tú quieres o lo necesitas, puedes utilizar esa respiración de manera consciente. Y ese momento es el que tu vida puede abrir la puerta para convertir una abstracción como una conducta motriz en algo que está incorporado en tu vida. Cuando estoy sentado, me estoy sintiendo mis isquiones, me estoy ajustando mi conducta. Y puedo estar aquí, después de una hora, y estar un poco ya cansado, utilizo esos pequeños segundos para ajustarme. Y esto es vida, una experiencia. Se trata de eso, nada más ni nada menos. Pero claro, hay personas muy excelentes que conocieron a Barrabás y luego no se han puesto las pilas para poner en marcha la liberación de las conductas motrices. No sé si ahora mismo la sociedad está preparada para esto. Yo dudo mucho no esté preparada para esto. Y sentir Paco no, yo lo hago para mí. Es una pena que otros se conforman con quejarse o verse el médico o el cura o quien sea desubicado. Muy bien, Paco. Lo siento mucho, haberme enrollado mucho. No. Un segundito solo, antes de dar la palabra a otras personas. Fijaros, siguiendo con lo del mecánico, él sabe dónde mirar, y yo creo que una vez más la clave está en dónde mirar. En el ejemplo, para que no nos pase desapercibido del trabajo que nos presenta Gerard Sylvester, dicen, ¿dónde puede haber una cierta efervescencia emocional? Desde la lógica interna nos diría, en momentos donde hay cierto éxtasis, es decir, concepto de interacción de marca, es decir, en aquel tipo de interacciones donde puede haber éxito o fracaso. Si hay un marcador, cuando hacemos una marca, ¿ahí qué pasa?
Y es entonces dice, me voy a fijar ahí. Y cuando no hay un marcador final, los juegos de persecución, no hay un marcador final, vamos reproduciendo secuencias cíclicas, el profesor que sabe ver dónde mirar dice, miraré en los cambios de rol, porque ahí es donde es ese éxtasis como marcar un gol en otro tipo de juegos, y eso no es secundario para mí. Lo mismo que en otro tipo de prácticas, Paco nos ha hablado de las introyectivas, ahí él sabe dónde mirar, y para ello es imprescindible y necesario dominar, conocer la lógica interna. Y es entonces donde puedo mirar. Bien, ¿alguien más que quiera hablar sobre este tema? Tema de lo que observamos, lo que interpretamos y cómo lo hacemos. Yo creo, yo me voy a hacer un Joseph H. Segundo. No sabe hablar con sentido. Me voy a hacer un Muchas gracias, tampoco. El bloque 3 se titula Observar comportamientos motores e interpretar conductas motrices. Me encanta, me parece muy interesante. Y ahora viene la parte del Echeveste. Pero. Porque yo se va a hablar con pero. No con pere. Yo creo que lo que queréis decir era interpretar comportamientos motores, observar conductas. Habla. Ahí es donde está el reto. Quiero decir, porque por supuesto esto se puede hacer esto me recuerda a mí cuando hay como dos grandes corrientes en el derecho. Se puede legislar de dos maneras. Se puede tipificar a partir de los comportamientos, es decir, si tú tocas a alguien, eso tiene una pena, si tú le agarras tiene otra, si tú le coges de la cabeza tiene otra. En cambio también puedes incurrir en el error de que, claro, le agarras, pero era para que no se cayera por el balcón. Y ahí es donde viene la gran diferencia entre el comportamiento y la conducta. Es decir, esto es una conducta de ayuda o puede ser una conducta de agresión. En realidad, cuando Pierre hace los ludogramas, está haciendo una introducción de lo que luego es el método observacional. Y es verdad que cuando él define ciertos subroles, hay subroles que pueden ser más conductuales y subroles que son más comportamentales. No hemos trabajado mucho, hemos trabajado gracias a nuestra recordadísima y queridísima María Teresa y la gran ayuda que nos ha brindado, nos explicaron qué es lo que nos estaba proponiendo Pierre cuando él desarrollaba el método observacional y lo introducía para sacar a la luz una de las redes, una de los universales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo, a mí hay veces que me resulta difícil entender cuando se está hablando del método, cuando se está hablando de un objetivo, cuando se está hablando de una situación de intervención. Y me ha venido a la cabeza cuando estaba diciendo Paco una cosa muy bonita, que en uno de los últimos seminarios, en el seminario de Camp o en Amiens, no sé dónde fue, a Pierre le preguntaron qué pasaba con el método en praxeología. Y él dijo que el método nunca es un problema, que hay que utilizar el método que haga falta. El bloque, alguien observador externo diría que está muy sesgado. Es decir, observar, interpretar el comportamiento motor solamente es buscar cuestiones emocionales o socioafectivas. Solamente la conducta nos interesa cuando nos preocupamos por vivencias que son extrasituacionales o que tienen que ver con una manera de estar en el mundo. Me estoy haciendo preguntas al azar, de cosas que se están planteando. La realidad. ¿Qué nos pasa con la realidad sentiente, Paco? Porque desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista filosófico, nos interesa quizás una realidad que nos sienta. Porque si la realidad siente, no la podemos estudiar científicamente. Somos suficientemente precisos a la hora de distinguir nuestro yo educador, nuestro yo pedagogo, nuestro yo tirano social y nuestro yo científico o praxeológico. Raúl, intenta mañana, que tiene clase Luis a las 9 de la mañana, decirle algo que lo pueda entender y aplicar. O sea, hablemos, que no es científico, lo digo para intentar hacer ese esfuerzo. ¿Y qué le digo a Luis si tiene que hacer la pedagogía de conductas motrices cuando tiene que ejercer? ¿Qué le digo? ¿Qué mira? ¿Qué hace? Pero dile a Luis, que no tiene ni puñetera idea como científico, ¿eh? Pues le diría, mira, esto que han puesto en el bloque 3 está al revés. Se interpretan los comportamientos y el reto es observar las conductas.
Y Juan, que es amigo de Luis, dice, eso no me lo creo. Sí, así. ahí está. Entonces, eso es lo que le diría. Yo le diría, precisamente nuestro gran problema es que cuando nos tiramos tripa arriba, no sabemos lo que pasa a no ser que nos lo cuenten. ¿Cómo observarías los significados? Porque las conductas son significados. Observo significados. ¿Cómo observo que yo me lo he pasado bien porque me gusta cooperar? ¿Y yo cómo lo observo eso? E interpreto el que le ha dado la mano a otro. Es que lo primero que nos plantea, no lo sé resolver. Los significados no se observan, los significados se hacen presentes. Pues la noción de conducta motriz es precisamente el significado, ¿no? Ese comportamiento dotado de significado. Y yo entiendo, yo interpreto que educar conductas motrices es ir a transformar significados. Oye, que tú tienes ese significado que no va en la dirección de mi proyecto pedagógico, pues te lo intento transformar. Y eso no lo veo, no lo observo, no lo veo. Vuelvo a lo mismo. En realidad yo, siguiendo con utilizando las mismas palabras, yo lo formularía en términos de que yo tengo que educar para... Yo ayudo a aumentar la capacidad de control del signo motor que soy. Es decir, yo soy capaz de generar en los demás interpretantes de los que me hago responsable. Y esa es la verdadera intervención. En cierto momento... Habla otra vez a Luis. A Luis, pues vamos a ir a la frase que has dicho, ¿podrías explicar? Sí, en el baloncesto. Por eso, Luis. Saber jugar la gallina. Sí, saber jugar al baloncesto consiste en que los demás sean el signo baloncestístico que a mí me interesa que sean. Entonces, ellos son el interpretante del defensor. Ese es el verdadero juego de trilero del baloncesto. Llevado al extremo, podría ser quizás lo más complejo que podría hacer un educador físico vulgar. Porque si sois un educador físico como Paco, les haría explorar un territorio que son ellos y que emite signos que también son ellos. Y esa es la introyección maravillosa de la que nos habla. Entonces, por eso te digo que, ¿cómo se observan los significados? No se observan, los significados interactúan. Y en una intervención interactúan también con el profesor. Y esa es su educación física. Pero no, no quería decir, yo lo único que quería decir es que el título está mal. Bueno. Pero porque vale. es mucho tiempo que lo observa. No, sin más. No sé si... No sé si Luis estaría orientado. No, por eso. Entonces, quiero decir que ese es... Bien, pero está bien eso, que no estemos de acuerdo. Joseba. Yo voy a hacer un Raúl. Yo la verdad es que voy a ir a cosas más simples. Yo quiero subrayar un par de cosas que son evidentes, pero que está bien que alguien las diga de vez en cuando. Hay que tener en cuenta que la capacidad de interpretación que tenemos depende del dominio que tengamos del marco teórico. Es decir, cuanto más sepamos sobre cómo funciona la praxeología, los trabajos de investigación, cuando mejor comprendamos esto y las conexiones que tiene esta acción motriz con otras ciencias, otros vínculos, los saberes, en ese momento tendremos mayor capacidad de interpretación. La capacidad de interpretación no nace de la nada. La interpretación nace del estudio y del trabajo. Y es una cosa que lo digo ahora, no es solamente para el grupo de investigación, sino porque a Luis tenemos que decirle algo. Y lo que tenemos que decir es que estudie, y que, porque las cosas no caen del cielo. Y Luis dirá, pues no me enseñan en la universidad, hostia, es verdad, pues habrá que decirles a la universidad que se pongan las pilas. Y lo hacemos desde hace años. Pero hay que ser consciente, porque de vez en cuando hay que sacarlo. Y yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Y vinculado con esto, otra cuestión que creo que es importante, que es cuando utilizamos los diferentes criterios de organización de los datos, también tenemos que utilizar los criterios de la acción motriz. Porque si utilizamos criterios de otras ciencias, acabamos interpretando a partir del marco teórico de otras ciencias. Y nosotros tenemos que subrayar nuestro propio marco teórico. Lo digo, por ejemplo, en una cosa que yo lo digo, al principio ya lo hablamos hace ya 20 años de esto,
Pero cuando hablábamos del proyecto de la educación emocional, el tema de la conciencia, el control y todo esto, a mí me deja frío, porque ni sé qué es la conciencia, ni sé qué es el control, ni tiene que ver conmigo. Tiene que ver con alguien que ha hecho un marco teórico de psicología y lo ha desarrollado por él. Lo que a mí me parece interesante es que nosotros retomemos las ideas del control y las hagamos nuestras. Porque igual puede ser que el control emocional y la conciencia no funcione de la misma manera que este psicólogo, para hablar, por ejemplo, de las relaciones en la clase, cree que funciona para él y no funciona para nosotros. Ese es un poco el reto, y yo creo que es importante tenerlo claro. Y sin más, he sido muchísimo más claro que yo. Alfredo. Perdonad que sea tan inclusivo a veces. Yo quiero partir de la realidad. Estoy pensando en clases de niños de primaria y infantil. Y quiero construir conductas motrices eficaces allí, ¿no? Entonces, lo primero ante una situación que les puedo plantear es que entiendan la situación, que comprendan cuál es la finalidad de la tarea. Porque muchas veces se ponen a jugar o a hacer ciertas cosas y no saben qué tienen que hacer, ni para qué lo tienen que hacer. Con lo cual, la primera fórmula para intentar que las conductas motrices se evidencien allí es que los niños tengan claro para qué lo están haciendo y qué sentido tiene lo que están haciendo, que conozcan las normas de funcionamiento, que conozcan el dispositivo y sobre todo, ya lo he dicho, que conozcan la finalidad de la tarea. En niños de 3, de 4 y de 5 años que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, aprenden no por la reflexión, no pueden reflexionar. Aprenden desde la situación motriz, viviendo la situación motriz y teniendo muy clara la finalidad de la tarea. Y cuando han terminado de actuar, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuántas veces lo has conseguido? ¿Me explico? Y ahí se va construyendo poco a poco la conducta motriz. Tengo vídeos maravillosos que os he puesto alguna vez, donde se ve como niños de 3 años empiezan a hacer una tarea y no saben lo que tienen que hacer, y van despistados totalmente. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarles a centrar cuál es la finalidad de la tarea. Y cuando tienen clara la finalidad de la tarea, van construyendo acciones motrices apropiadas para esa tarea. ¿Me explico? Y a base de repetición van construyendo. Así es como aprenden los niños de 3, 4 y 5 años. A partir de 6, 7 años puedo entrar en la reflexión. ¿Qué habéis hecho para hacer esto también? Que lo he dicho esta mañana, ¿no? Y cuando ya son más mayores, les puedo decir: ¿tú cómo lo harías para hacerlo bien? Genera una hipótesis. Valida la hipótesis si es real o no es real. Pero sobre todo tener muy claro cuál es la finalidad de la tarea. Y esta ha sido mi forma de intervenir para construir las conductas motrices. Por tanto, yo no curaba tantas cosas, no sé cómo decir. Muy bien. Quedó claro. De hecho, Alfredo, recuerdo que en algún momento explicabas que con tus alumnos llegaba el momento, en un dominio, ¿no?, de poner en práctica un deporte, dominio, cooperación, oposición, ¿no? Fue muy bueno aquello. Explica, porque eso tiene relación con eso. Habíamos terminado un cuarto de primaria de haber hecho, creo que fue balonmano. Y yo les pregunto: ¿y ahora, en la próxima unidad, podemos optar bien por voleibol, si os parece, o por baloncesto? Y me dice un niño: mejor voleibol, Alfredo. Digo, ¿por qué? Dice: porque el baloncesto es muy parecido al balonmano. ¿No? Y hicimos voleibol. Bien. Me ha encantado la primera presentación cuando ellos tienen que descubrir las normas y aplicar esas normas. Eso es genial. Van construyendo el juego ellos mismos. Me parece maravilloso. Más intervenciones, que hay gente que todavía no le hemos escuchado la voz en el seminario, ¿eh? Podéis hablar todos y todas. Toffol. Buenas tardes a todos. Aquí me he incorporado un poquito tarde, disculpad. Pero quisiera comentar un poco sobre esta dialéctica entre observar y interpretar. Yo vengo de la metodología observacional, he hecho algunos trabajos con ella, de la mano de María Teresa,
decía María Teresa, y empezamos por eso, por la metodología observacional. Entonces, por eso, imagino que hablamos de observar el comportamiento motor. En cambio, eso parece que entra en una cierta oposición en la interpretación de las conductas cognitivas. Y cuando decimos interpretar, es que estamos en otro paradigma, en otro proceso de recogida de datos. Y a mí me surgen dudas en relación a esta dialéctica, a esta situación de oposición, y si la observación no nos permite también llegar a interpretar, o no nos da posibilidades de interpretar. La metodología observacional busca regularidades, busca algunos principios de las situaciones observadas. Estudia bien frecuencias, orden o duración de las acciones que se producen. Y de aquí que se puedan estudiar, que se puedan encontrar patrones, ¿verdad? Pueden establecer patrones. Y qué dimensiones podemos llegar a estudiar a través de la metodología observacional. La dimensión orgánica, la dimensión cognitiva, la dimensión relacional, la dimensión afectiva. Depende, creo yo, del instrumento de observación que utilicemos. Pueden existir algunos instrumentos de registro estandarizados, pero mayoritariamente los instrumentos de registro se construyen expresamente para el objeto de estudio. Y yo, si me pongo a observar voleibol, pues dependerá mucho de cuál es mi objeto de estudio, qué es lo que yo quiero conocer, y cómo soy capaz de ir creando un conjunto de criterios y categorías para recoger todo aquello que sucede en el juego objeto de mi interés. Probablemente la perspectiva de muchos instrumentos de observación hayan tendido a una dimensión muy orgánica. Pero recuerdo algunos estudios observacionales que estaban asociados al conocimiento o al desarrollo de la cohesión. Se estudiaba a través de la observación el nivel de cohesión grupal. Puestos a recordar, pues recuerdo a mi Vicente. Y lógicamente esta cohesión grupal es una dimensión realmente relacional. Entonces, cuando uno dice me lo he pasado bien, somos capaces a través de la observación de identificar las conductas del que se lo ha pasado bien. Yo creo que sí. Los instrumentos de observación son infinitos y hay que poner el foco en eso y luego tener la habilidad inicial y luego el entrenamiento para ser capaz de usar estos instrumentos. Por lo tanto, claro, perdonad, yo no sé si observamos comportamientos, interpretamos, no lo sé, pero sí que creo que una vez que nosotros hemos recogido los datos y con los datos interpretamos. Y ahí entra una segunda fase, ¿no? Y normalmente la metodología observacional se caracteriza por ser un sí mismo modelo mixto, y este modelo mixto nace de una serie de técnicas más de carácter cualitativo que se combinan con la interpretación de estos datos, y es donde entra la parte cualitativa. Entonces, bueno, a mí me genera... Bueno, tengo enormes dudas en cómo entiendo la diferencia entre comportamiento y conducta, pero en absoluto soy capaz de sentenciar si con la metodología observacional no puedo llegar a interpretar aquello que el practicante
realmente el aprendiz está llevando a cabo la actividad que está desarrollando. Y qué dimensión explora o activa este conjunto de acciones. Muy bien, Tofol. Tony. Sí. Bueno, buenas tardes. Espero que nos hemos despertado todos y todas. Habitualmente, yo creo que confundimos muchas veces los métodos con los paradigmas. O sea, el método, hablar realmente lo que es mixto, es un método, nunca un paradigma. O sea, para mí la visión, y ya sé que es una visión muy personal y muy extremista, es que la visión de ver el mundo o de ver las investigaciones o desde el positivismo o desde la interpretación naturalista. Y después podemos utilizar muchos métodos, pero la idea es cómo analizas tú el mundo. Y a partir de cómo analizo yo el mundo, que siempre me fío más de la interpretación que de la observación, y de la observación sistemática, es por algunas cosas que me han pasado. Y ahora os explico una para que lo veáis. Hubo algo que está publicado en Cuadernos de Pedagogía. Resulta que en un centro fui a hablar con el profesor de educación física para que me dijera cuáles eran los alumnos que eran sedentarios. Y él me dijo, pues mira, 5 o 6 alumnos que eran sedentarios. No os explicaré la vida de todos, no eran ninguno sedentario. O sea, había uno que tenía 3 motos, que iba aquí al polígono del Segre, competía con él mismo, corriendo todas las noches con la moto, la desmontaba y tal, era una escudería, él solo. Pero para el profesor de educación física nunca le preguntó, era un sedentario. ¿Por qué? Porque no le interesaba la educación física que hacían. Pero el paradigma fue otro. La chica que era sedentaria, con un somatotipo no atlético, y todo el mundo, los compañeros, me comentaron que era una chica que tenía mucha marcha y que era muy fiestera y que iba a la discoteca Wonder a bailar siempre. Y fui a hablar con ella y me dijo exactamente lo siguiente: yo no tengo posibles, no tengo dinero, a mí lo que más me gusta en aquel tiempo es el aeróbic y yo no tengo dinero para ir a clases. ¿Qué hago? Vengo aquí a la discoteca, bailo todo el rato como si estuviera entrenando, solo bebo agua porque para mí esto es hacer mi deporte. Si no le llegas a preguntar a esta persona qué significaba para ella ir a Wonder, nunca lo sabría, siempre hubiera seguido. Y el profesor de educación física no lo había identificado. Y si no lo identifica, no puede coger a esta chica, meterla a la clase de educación física y entender que le interesa la educación física. ¿Por qué? Porque está lejos del balonmano, está lejos del fútbol. Está por otra motricidad. Y el profesor de educación física, ya lo he dicho esta mañana, tiene que interpretar, tiene que preguntar. Porque para medir ya está la física, ya están las matemáticas. Y cuando necesitamos hacer nuestros artículos para publicarlos, para que nos den una mención, ponemos la estadística porque en una semana tenemos datos. Si tienes que interpretar entrevistas, estás un año para conseguir algo. Y esto es cuestión de paradigma, de cómo se entiende el mundo. Y aquí no hay mixto. No hay, no, yo estoy en el medio. No, estos son métodos. O visión positivista o una visión interpretativa. Y no es que me haya venido arriba. Es mis amigos lo entienden. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Paco. No, me gustaría comentar lo que ha dicho Tofol. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Tofol. Y el documento que tenéis está a partir de muchísimas observaciones,
Ya sé que hay patrones, hay maneras de interpretar lo que se ha observado. Está bien, está muy bien. Lo valoro. Lo que pasa en el caso que trato de compartir con las personas las conductas motrices sostenibles. Porque esto empieza para que las personas se conocen y se van a cuidar. Y cuidándose, cuidando no es una lacra y una una obligación, sino es un momento maravilloso para mí. Dicho por las personas que lo practican. Y que efectivamente, cuando no es suficiente interpretar lo que yo tantas veces me he observado, necesito que los actores puedan, con sus testimonios, donde como digamos la prueba del algodón, entonces yo me quedo mucho más tranquilo y a partir conozco mejor a esa persona para poderle ayudar a esa persona, porque mi misión es esa, es ayudar, porque no les digo o les hago ejercicios, no, planteo situaciones motrices que a partir de observaciones y de los testimonios de los actores, yo sé que planteando estas situaciones sus conductas motrices se van adaptándose, van a optimizarse. Y cuando esto ocurre, estas personas, hombres y mujeres, tienen no una satisfacción, un auténtico delirio de vivir. Y eso es bueno, bonito y barato. Me refiero a esto, no es para publicar nada, sino simplemente que, bueno, para publicar todo lo que las horas y los días y los años que ocupaba eso, no es para ser publicado, sino simplemente es porque yo así estoy conforme conmigo mismo y con lo que hago, nada más. Y la conducta motriz no quiere decir, además, Pierre Palmas constantemente está hablando de observación. Lo que pasa es que para que la conducta motriz sea significativa, pues tienes que conocer, tienes que aproximarte a esa experiencia subjetiva que está en esa persona, porque es que somos más de 8.000 millones de personas en este planeta y cada uno su propia conducta motriz. No se puede copiar, porque depende de mucho de que estás nervioso, de que estás cabreado, que si no has dormido, etc. Mil cosas. Así que, por eso la maravilla de eso, de que todos los días, en cada momento que te sitúes, pues tienes que ajustar tus conductas motrices. No vale repetir. Solamente se repite desde la mente. Así que, me refiero que lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo, pero no quiere decir negar lo otro, sino cuando uno necesita una realidad, porque la realidad no es solamente lo que ves, hay un montón de cosas. Llevamos yo qué sé, 3 millones de microorganismos en los intestinos y no nos habíamos dado cuenta de que tenemos aquí y tenemos que alimentarnos, etc. O sea que necesitamos conocer de dónde surge esa conducta de esa persona para poderle ayudar, nada más. ¿Sí? Entonces, no es otra historia. Lo que ocurre es que con la conducta motriz, con la educación de las conductas motrices, no te quedas solamente ahí, lo que has llegado, que has interpretado, sino que necesitamos también como las conductas motrices que siguen evolucionando todos los días, seas consciente o no seas consciente. Lo importante e interesante es que seas consciente y puedas dirigir o condicionar tu vida cada día mejor para ti, con la gente que convive contigo. Eso es sostenibilidad, la vida. Muy bien, Paco, muchas gracias.
Ahí al fondo también pidió la palabra. Bueno, primero, gracias por todo lo que estáis compartiendo. Yo comparto con vosotros, no me opongo, comparto la pasión que se respira en la sala hacia la educación física. Yo he estado 20 años en el aula y uno de los sitios, creo que más difíciles de defender la educación física es en un claustro. Es uno de los sitios más difíciles por mi experiencia y a veces solo, porque era el único de educación física, así que yo voy compartiendo, recibiendo todo lo que estoy diciendo, porque ahora hago formaciones a los docentes de claustros y llego yo a todo el claustro para hablar también de la importancia de esta visión que vemos aquí del movimiento, del cuerpo, de la conducta motriz. Y en este sentido, como estamos en el bloque de observación, me gustaría compartir pues, mi experiencia hacia la observación por lo difícil que es, primero. Y aquí es como cuando vemos, ¿no? Que observar qué es. Y yo creo que hay varios factores. Lo importante es, como hemos dicho, la historia de uno. Y aquí se rompe todo. Cuando hablamos de observación, si yo no tengo presente mi historia, aquí se rompe. Y es lo que pasa muchas veces cuando hacemos observación. Cuando hablamos de observación, si no estoy hablando de mí, es, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Que descubrieron que el instrumento de la doble rejilla, cuando hay el observador, todo cambia. Imagínate. Entonces, cuando empiezas a ver de ti mismo cómo estás afectando, y esto en el mundo de la investigación, creo que estaremos de acuerdo, cómo se ha influenciado los resultados para reafirmar alguna vez entonces aquí es como ser muy prudentes, ¿no? Cuando estamos haciendo observación de decir, bueno, voy a contaminar y a partir de aquí yo voy a contaminar mi historia, mi interés, mi todo. Y cuando más tengo escrito esa parte mía, cuando más presente, cuando aquí decimos el marco teórico, ¿no? Cuando yo voy a observar algo es importante el marco teórico, ¿no? Vale, marco teórico y mi historia. Mi historia va para aquí, mi necesidad, mis objetivos, todo va a estar presente. Cuando más presente tengo esta parte, voy a poder ser más objetivo. Es el objetivo final de la observación, ¿no? De poder describir una cosa lo más objetivamente posible. Y cuando estamos hablando ya de este campo de conducta motriz, que estoy observando una cosa de otra persona, claro, ya imagínate, estamos hablando primero de mi misma historia, cómo contamina, la historia del otro, y estoy intentando interpretar lo que está haciendo el otro, que la cosa ya se complica muchísimo. Así que, bueno, cuando hacemos la observación, yo os mando muchos ánimos, mucha suerte y sobre todo mucha humildad y prudencia a la hora de sacar esas conclusiones, porque el reto es mayúsculo. Así que ánimo y a seguir. Muy bien, muchas gracias. En esta recta final, antes ya de la pausa, mirad, este tema que estamos abordando, ahora me voy a dirigir a Luis, ese colega de educación física, ¿no? Fijaros, si nosotros comparáramos nuestra profesión, nuestra clase de educación física, con la de matemáticas, o con una clase como la de hoy, y hoy nos preguntáramos aquí, ¿con cuántas personas en una hora o durante todo el día hemos interactuado aquí? Seguramente el número de interacciones que hemos hecho nosotros es muy limitadito aquí. Si yo le digo a Luis, oye, fíjate en que, y ahora me inspiro en acciones que han hecho desde el CMA, yo se lo he explicado en alguna ocasión, hemos hecho algún proyecto que lo hemos compartido, decir, oye, Luis, mira, por ejemplo, sigue a la pelota. Haces un juego, mira la pelota y mira cuántas interacciones se dan, comportamientos motores. ¿Qué significa cuántas interacciones? Pues yo me puedo relacionar en matemáticas, hablando, o en lengua, en educación física, ¿no? Me interactúo con los compañeros, a lo mejor pasando el balón, y sobre los adversarios, lanzando. Las dos son maneras de relacionarme. Oye, Luis, sigue la pelota y mira si son, por ejemplo, pases o lanzamientos, y dime, en 8 minutos, ¿cuántas interacciones se han producido? Eso es relativamente fácil, ¿no? Luis me dirá, pues he identificado 120 interacciones.
Y a Luis le digo, cuando estés en un claustro, con esto que es comportamiento motor, le dices que tú habitualmente, en tus clases de educación física, favoreces, diríamos aquí un mogollón, muchísimas interacciones motrices, relaciones interpersonales. No se las inventan. Decimos siempre, para aprender a nadar hay que ir al agua. Pues están en una piscina llena de relaciones. Eso es lo primero, y ahí empezamos a tener criterio. Un segundo ejemplo, con esto termino. Nosotros, a los alumnos que son Luises y Marías, es decir, alumnos de máster, que incluso vienen de otros centros donde no tienen la formación que aquí intentamos dar un poquito, hacemos una experiencia aquí en un instituto de educación física, un instituto de secundaria aquí al lado, en la Caparrella, ¿no? Y un día lo que hacemos es, les decimos a nuestros alumnos que cada alumno, con una ficha de observación, se fije en un alumno de secundaria, en un alumno, e identifique algún aspecto de comportamientos motores. Unos se fijan en estrategias, otros identifican tipo de interacciones, otros identifican el nivel de esfuerzo físico, otros incluso intentan identificar aspectos de reacciones emocionales, eso desde fuera, ¿de acuerdo? Y esos mismos alumnos, cada alumno a un alumno diferente, claro, eso es algo privilegiado, tanto observadores como alumnos, pero es para ellos a darles a entender eso. Ellos han estado observando comportamientos motores. Termina la actividad y como la estrategia, como decía Alfredo, ¿no? Cuando han terminado, ese alumno de máster que ha estado observando va a ese alumno. Va a hablar con ese alumno. Y le pregunta que le explique lo que ha hecho desde el enfoque que ha observado. Por ejemplo, estrategia, ¿no? Oye, explícame qué estrategias que tú has seguido. ¿Y por qué? Y le cuenta cosas. Significado, conductas motrices. Y lo mismo con reacciones emocionales, lo mismo con la capacidad de generar esfuerzo físico, lo mismo con las interacciones. Oye, ¿y tú cómo es que siempre pasabas a tal? Explícame cómo te has sentido. Es una manera, un ejercicio que a los alumnos les permite tomar conciencia de lo que observan desde fuera, de lo que les explica a los alumnos y que a veces coincide y a veces no. Es ese dilema, pero de una manera sencillita, y Luis lo entiende. Dice, ostras, pues es verdad. Y solamente, entre comillas, con los comportamientos motores ya tiene un recorrido para tener argumentos y dignificar su asignatura ante el resto de colegas, que por ahí empezamos. Sabe mirar desde lo que significa esa observación con criterio, con lentes, con gafas, ¿no? Bien. Si os parece bien, vamos a hacer una pausa, la segunda, y Paco nos dirá qué vamos a hacer a partir de ahora. Muy bien. Ahora hay que ponerse de pie. Os ponéis de pie y ocupáis los espacios que estén abiertos y a ver, por favor, los que puede comenzar una pareja, una persona más o menos de altura o la comunicación. A ver, paso aquí. Yo tengo que empezar aquí. Por parejas, ocupar los sitios que están más vacíos, ¿no? Por eso, muy bien. Bueno, pues, ¿todos estáis parejados? Sí. Bien, pues vais ahora, vais a juntar las escalas. Por favor, los relojes y los vasos, si tenéis los apuntantes, los sonidos, los panillos, muy bien. Y las capas no hacen falta que igual te van a caer. Bien, juntar las escápulas, y tranquilamente te vas a rascar la zona dorsal. Pero ojo, tú, Mario, te vas a rascar tus escápulas. Y María se rascará la suya. ¿Qué saldrá? No lo sé. Pero tú ráscate las zonas
Escapulas, sí. Se puede reír, se puede suspirar, pero por favor, no hablar. No hablar, a que hablen las escápulas, o la voz, o la respiración. Sí. Bueno, bien. Ahora, de las escápulas vais al sacro, sacro con sacro. Separad las escápulas. Eso. Vale. Ese sacro. ¿Cómo me sale? Ay, el sacro. El sacro. Pero unos se rascan mucho, otros no. Bien. Ahora, rascaros todas las palmas, todas. Los brazos y las piernas ayudan. Como esta mañana poco a poco habéis enrollado la espalda, ¿sí? El que está delante va a, ¿sí? Y poco a poco pero el que está detrás, ¿sí? Vamos a seguir las dos cadenas posteriores con las manos así, no así, ni así, así. Voy paralelamente así. Si va muy deprisa, no habléis, por favor, si no toque gritar. Si va muy deprisa, le dices que lo paras, lo paras. Ahí, tapando, ahí, pam, bajando. En la zona, los riñones frotas, solamente frotar. El sacro. El sacro. Y vamos bajando hasta el talón. Y seguimos para arriba. Otra vez el sacro. Frotamos. Hasta arriba. Cuando hasta arriba, los antebrazos en los hombros, abrimos un poquito. Con mucho cuidado, Rafa, con mucho cariño, cada uno tiene una cabeza. La nariz y la cabeza, la nariz apunta al suelo. Tienes que estirarte desde aquí. Eso, así, fenomenal. Muy bien. Ahora, las manos las dejamos abajo. Cogemos aire hasta la cabeza y desde aquí salimos por los dedos de la mano. Otra vez. Y 3. Muy bien. Me doy la vuelta y lo hago en la mano. Azul tiene la voz regular. Nada es que grites. Vamos allá.
Muy bien, nos quedamos en conducta motriz bípeda. Marcamos con el pie la amplitud de la separación de los pies. Oigo voces. Esas mentes se resisten a quedarse en silencio durante un rato. Flexiona un poquito las rodillas. Bascula tu pelvis, echando las vistas ilíacas hacia atrás. La mano en el pecho. Al exhalar, eleva suavemente el esternón. Y ahora trata de sentirte desde los pies hasta arriba, hasta la cabeza. Estate unos segundos sintiendo tu respiración, nada más. Bueno, pues ya está. No os asustéis porque algunas personas nos paran en clase, nos han podido parar de hablar. Perdonadlo porque eso es la mente que no os goza. Ella tiene que ser yo y siempre yo. Así que no meterla en un armario, darle la habitación más guapa y que se esté tranquila. Gracias. Muy bien. Tenemos, si queréis, 5 minutitos, si alguien necesita ir al
Sí, sí, sí. Com va? A tu? Dices a la Bíblia de Barcelona i és que vam escriure nosaltres i tota la història aquesta. Sí, ja vaig deixar també aquí que nos van donar Genial. del veto. Molt bé. Els vols deixar ja també? Ah, jo també con els portriners, fins com pel·lícules en Pirineu. Sí. Me quedan portrineros, me queda el de Joseba, ¿vale? Y este David Martínez no lo esperaba, también lo había muy. Vale, veiem lo de la càmera, vols que vingui aquí?